So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of can't-miss deals just in time for summer. The denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. My name is Lily, and I've had hidradenitis suppurativa, HS, for years. I finally found some relief since taking Cosentyx. Relief means I can show up more. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Ask your dermatologist about Cosentyx. ¿Sabías que hay pecados tan graves, tan devastadores, que han provocado la destrucción completa de ciudades enteras a manos del mismo Dios? Imagínense esto: muros derrumbándose, llamas consumiéndolo todo, poblaciones enteras siendo juzgadas no solo por sus acciones externas, sino por corrupciones internas que parecían invisibles a los ojos humanos, pero que a los ojos de Dios eran intolerables. Hoy vamos a revelar algo que pocos se atreven a contar. 7 pecados sexuales que desencadenaron no solo vergüenza y caída, sino la ira del Todopoderoso. Y la última revelación será la más impactante de todas, trayendo un mensaje que puede cambiar radicalmente la forma en que ves tu vida espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, que es amor, llegó tan lejos como para destruir ciudades enteras como Sodoma y Gomorra? ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que estos episodios históricos revelan acerca del corazón humano y el estándar celestial de pureza? Quédense conmigo porque esto es más que un estudio, es un llamado a la vigilancia, es una advertencia para que cada uno de nosotros examinemos nuestro propio corazón a la luz de la palabra inmutable. Si alguna vez has sentido la necesidad de profundizar en las verdades espirituales, di ahora en los comentarios: amo a Jesús. Tu participación es muy importante para que este mensaje llegue a aún más vidas. Profundicemos ahora juntos en el primer pecado, tan antiguo como la humanidad misma y tan peligroso hoy como lo fue entonces. El primer pecado sexual que provocó la ira de Dios fue la lujuria descontrolada. En Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2 leemos: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La corrupción moral se extendió como una plaga, hasta el punto que el texto afirma que toda la tierra estaba llena de violencia y depravación. El resultado fue el diluvio, el juicio divino que borró a casi toda la humanidad de la faz de la tierra. La lujuria descontrolada no es solo un deseo momentáneo, es la semilla que genera la corrupción del corazón, alejando al hombre del temor de Dios. ¿No estamos viviendo en tiempos similares hoy en día? Mira a tu alrededor. Vea cómo la cultura moderna trivializa el cuerpo, exalta la sensualidad y ridiculiza la santidad. ¿Has protegido tu corazón de la lujuria o has permitido que pequeños compromisos con el pecado se cuelen en tu vida? El segundo pecado que trajo destrucción fue la práctica abierta y descarada de la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra son el ejemplo clásico.
descrito en Génesis capítulo 19. Allí, la depravación era tan intensa que los hombres de la ciudad intentaron violar a los mismos visitantes enviados por Dios. La perversión dejó de ser algo oculto y empezó a ser celebrada públicamente. Es interesante notar que el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 16, versículo 49, revela que además de la inmoralidad, había arrogancia, abundancia de pan y descuido de los pobres. La corrupción sexual era el síntoma de una sociedad que ya había abandonado la justicia y el temor de Dios. Pregúntese, ¿estamos viviendo en tiempos similares, donde el pecado no solo se comete, sino que también se celebra como virtud? El tercer pecado es la prostitución sagrada. Entre muchos pueblos antiguos, las prácticas sexuales estaban asociadas con cultos paganos. Las prostitutas eran utilizadas en los templos como parte de abominables rituales religiosos. Dios fue extremadamente claro sobre esto. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, Él ordena: no habrá prostituta entre las hijas de Israel, ni habrá sodomita entre los hijos de Israel. Cuando la sexualidad, creada para ser sagrada en el matrimonio, se utiliza para la idolatría, se convierte en una afrenta directa al carácter santo de Dios. ¿Cuántas veces vemos hoy la misma prostitución del cuerpo, no en templos antiguos, sino en los altares de los medios de comunicación, de la fama y del dinero? El cuarto pecado es el adulterio colectivo, descrito en el episodio de la orgía promovida por los israelitas con los moabitas en Números, capítulo 25. Allí, seducidos por las hijas de Moab, los hombres de Israel se involucraron en relaciones ilícitas e idolatría. El resultado fue un juicio severo. 24,000 hombres murieron a causa de la plaga que Dios envió. El adulterio en el mundo bíblico no era solo una traición marital, era un símbolo de traición espiritual. Fue abandonar la fidelidad a Dios para unirse con otros dioses. ¿Y qué vemos hoy? ¿Con qué frecuencia se trata la infidelidad, tanto marital como espiritual, como algo normal, esperado e incluso fomentado? Si Dios no perdonó a Israel de su disciplina, ¿por qué pensaríamos que sería indiferente hoy? El quinto pecado es la homosexualidad practicada abiertamente en Sodoma. En el capítulo 19 de Génesis, el intento de violación de los ángeles enviados a Lot expuso la gravedad de la corrupción sexual en esa ciudad. Grandpa's here! Hank's always helping out, Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Judas capítulo 1, versículo 7, refuerza diciendo: así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es importante entender que bíblicamente la práctica fue condenada no por prejuicio, sino porque representaba una rebelión directa contra el modelo divino de la creación. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Estamos moldeando nuestras convicciones según la palabra de Dios o según las tendencias culturales? Ahora, respiremos profundamente.
porque los dos últimos pecados que abordaremos son aún más profundos y traen revelaciones de las que casi nadie habla abiertamente. Si deseas continuar este viaje de despertar, escribe ahora en los comentarios: yo amo a Jesús. Estás a punto de descubrir verdades que pueden cambiar tu vida para siempre. Llegamos al sexto pecado, una transgresión que se extiende a lo largo del tiempo y que desafía directamente el plan de Dios sobre la humanidad: la perversión de los límites establecidos por el Creador. En Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo describe cómo los hombres y las mujeres, abandonando el uso natural del cuerpo, se encendieron en pasiones vergonzosas, cometiendo hechos que los deshonraban. Pablo revela que estas distorsiones sexuales surgen cuando la humanidad rechaza el conocimiento de Dios. Cuando se desprecia al Creador, se pervierte la creación. Lo que debería ser una expresión de amor, pureza y compromiso, se convierte en un instrumento de degradación. Se necesita coraje para mirar hacia nuestro interior y preguntarnos: ¿he permanecido dentro de los límites que Dios ha establecido para mi vida? ¿O he permitido que el espíritu del mundo moldee mis convicciones? La perversión no comienza solo en los actos públicos, sino en los pensamientos, en las concesiones silenciosas, en los compromisos que asumimos en secreto. Jesús fue claro en Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es en el corazón donde comienza la caída. Y es en el corazón donde Dios quiere operar la transformación. Llegamos entonces al séptimo y más impactante pecado, la prostitución espiritual y sexual de Israel, representada de manera dramática en el libro del profeta Oseas. Oseas fue llamado por Dios para casarse con una mujer adúltera, como símbolo viviente de la infidelidad de Israel al Señor. En Oseas capítulo 4, versículo 12, Dios se lamenta: mi pueblo consulta a su vara, y su cayado le responde, porque el espíritu de fornicación los ha hecho errar, y han abandonado a su Dios fornicando. Aquí, el pecado sexual se presenta como reflejo de una traición aún más profunda, el rechazo de una relación íntima y fiel con Dios mismo. Piénsalo. Cada vez que nos alejamos de la pureza, estamos, en esencia, declarando independencia del Señor, intercambiando la fidelidad eterna por placeres fugaces. ¿Cuántas veces nuestra generación ha sido seducida, como lo fue Israel, por vacías promesas de satisfacción, cambiando al Dios vivo por ídolos modernos? Y aquí es donde comienza a desarrollarse la revelación más poderosa de este video. Dios no destruyó ciudades solo porque odiaba el pecado, sino porque el pecado destruyó lo que Él más amaba: la comunión con sus hijos. Él no es un juez arbitrario que espera el error, sino un padre amoroso que, viendo a sus hijos autodestruirse, actúa con justicia para proteger lo que es santo. El erudito teólogo R. C. Sproul afirmó: el pecado no es solo una falla moral, es una traición cósmica contra el Rey del universo. Cuando entendemos la gravedad del pecado sexual a la luz de la santidad de Dios, nuestros ojos se abren a algo mucho más grande. No se trata solo de comportamiento, se trata de relaciones. Dios creó la sexualidad como algo sagrado, destinado a reflejar unión, pacto y entrega fiel. Cuando este don se pervierte, no solo se corrompe nuestra moral, sino que nuestro espíritu se separa de la fuente de vida. Por eso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, Pablo advierte con tanta vehemencia: huyan de la inmoralidad sexual. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero quien comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo.
Los pecados sexuales tienen un impacto profundo y personal que afecta el templo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora os pregunto, ¿habéis estado evitando las trampas modernas? ¿O has coqueteado con aquello que Dios condena? So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Clorox Sentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Sentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Reflexiona profundamente. Dios te está llamando hoy a un camino de restauración y santidad. Pero cuidado, no todo está perdido. Incluso en medio de la corrupción de Sodoma, Dios salvó a Lot y su familia. Incluso entre los israelitas, Dios preservó un remanente fiel. Incluso en tiempos de gran depravación, hay esperanza para aquellos que se arrepienten y se vuelven al Señor. Si has escuchado hasta aquí y sientes este llamado a la pureza y a la santidad, escribe en los comentarios: Amo a Jesús. Tu declaración de amor al Señor puede ser el comienzo de un nuevo viaje espiritual. Y no penséis que el juicio es el final de la historia. Hay algo aún más grande que necesitamos revelar. En los próximos minutos exploraremos no solo los pecados que trajeron destrucción, sino también la promesa de restauración que Dios ofrece a aquellos que se arrepienten. La historia divina no termina en ruinas, renace en redención para aquellos que eligen regresar. Verás cómo Dios, aun ante los pecados más terribles, extendió su mano de misericordia, y cómo esa misma mano todavía se extiende hacia ti hoy. Si el Espíritu Santo te está hablando ahora, inclina tu corazón en oración. Pídele al Señor que te revele las áreas ocultas que necesitan ser purificadas. No nos equivoquemos. Todos estamos llamados a la santidad y todos estamos invitados a vivir en la luz de la verdad. Los invito a quedarse con nosotros, porque la próxima revelación será aún más profunda. Entenderemos cómo las consecuencias de estos pecados trascienden generaciones y cómo nuestra decisión de hoy puede cambiar destinos eternos. Prepárate para un viaje que traerá luz a la oscuridad y despertará tu espíritu a algo grandioso. Imaginemos una ciudad entera sumida en la lujuria, en el irrespeto a los principios más sagrados, arrastrándose hacia la autodestrucción sin siquiera percatarse del abismo que se acerca. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra, pero mirando a nuestro alrededor hoy, somos realmente tan diferentes. Cuando hablamos de los pecados que llevaron a Dios a destruir ciudades enteras, es esencial entender que Él no es un tirano caprichoso. Lo que vemos en las Escrituras es un Dios que actúa en amor y justicia. El amor advierte y la justicia actúa cuando la advertencia es rechazada. En Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5, encontramos un retrato aterrador de la sociedad de Sodoma. Antes de acostarse, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa,
desde jóvenes hasta ancianos, toda la gente de todos los rincones. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sacadlos a nosotros, para que los conozcamos. Aquí, saber es una expresión clara de actos sexuales forzados. Una ciudad entera entregada a la perversión, violando la noción misma de humanidad, sin tener en cuenta el respeto al prójimo. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué sucede cuando una sociedad entera normaliza el pecado? Cuando el mal deja de ser combatido y comienza a ser celebrado, la ruina es solo cuestión de tiempo. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Un mundo que se burla de la pureza, ridiculiza la santidad y exalta la inmoralidad como si fuera libertad. Pero la verdadera libertad reside en vivir según la voluntad de Dios, no en ceder a las cadenas del pecado. El erudito John Piper dijo: la libertad del pecado es esclavitud a la justicia, una esclavitud que libera, que salva, que transforma. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, Dios revela otra dimensión de la culpa de Sodoma. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad hubo en ella y en sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Obsérvese que, además de la perversión sexual, había orgullo, comodidad excesiva, indiferencia ante el sufrimiento ajeno. El pecado sexual a menudo va acompañado de una vida de egoísmo, autosuficiencia y desprecio por el llamado de Dios a amar y servir. Y aquí, una vez más, surge la pregunta: ¿estamos realmente tan lejos de Sodoma? ¿Con cuánta frecuencia, incluso dentro de las iglesias, vemos la trivialización del cuerpo, el descuido de los pobres, el culto a la comodidad por encima de la obediencia? Dios no destruyó Sodoma solo por un tipo de pecado, sino por una decadencia total del espíritu humano. En Judas capítulo 1, versículo 7, leemos: así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas ciudades son una advertencia eterna para todos aquellos que eligen el camino de la rebelión. Y sin embargo, en medio de la tragedia, Dios muestra su misericordia. Antes de que llegara la destrucción, Él envió ángeles para salvar a Lot y a su familia. Y de la misma manera, Dios hoy envía su Espíritu Santo para advertirnos, para rescatarnos antes de que suceda la destrucción eterna. Lights, camera, innovation. Walt Disney Studios chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform the movie-making process. Together, we kept a remote production hub in Hawaii in sync with a team in California to bring Lilo and Stitch to theaters this summer. This is picture-perfect collaboration. This is Walt Disney Studios with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. And as your vacation maximizationer, I'm going to make sure you hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Let's get real close. Maximum apple. Now that's fresh crispimization. Maximum waffle. Hear that crunch. And that's maximum coffee. Oh yeah, that's the pour I'm talking about. Breakfast maximized before hitting the road. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Si sientes que Dios está hablando a tu corazón ahora, debes saber que no es demasiado tarde para cambiar. La decisión que tome hoy
puede salvar no solo su vida, sino la de las generaciones futuras. No es una elección fácil, no es solo una cuestión de estilo de vida. Es una cuestión de eternidad. Si quieres ser contado entre aquellos que eligen la vida, que eligen la pureza, que eligen la obediencia, escribe en los comentarios: yo amo a Jesús. Esta simple declaración es una afirmación pública de que te niegas a seguir el camino de la destrucción y eliges seguir el camino de la vida. Ahora, quizás usted se esté preguntando, si estos pecados trajeron una destrucción tan severa, ¿qué esperanza hay para nosotros hoy? Solo hay una respuesta: Jesucristo. Él tomó sobre sí el castigo por nuestros pecados. Él ofrece perdón, restauración y nueva vida a todos los que se arrepienten y creen. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, toda injusticia. Esto incluye las impurezas más profundas, los pecados más ocultos, los errores más vergonzosos. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Pero tampoco debemos jugar con esta gracia. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, encontramos una solemne advertencia. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se ofrece gracia, pero se requiere arrepentimiento sincero. Dios te está llamando no solo a escapar del juicio, sino a entrar en una relación íntima con Él, viviendo en santidad y verdad. ¿Estás dispuesto a responder a este llamado? En los próximos minutos profundizaremos aún más, revelando cómo la corrupción sexual en las Escrituras siempre ha estado vinculada a la corrupción espiritual y cómo la restauración comienza de adentro hacia afuera. Cuando miramos las Escrituras, vemos que la corrupción sexual siempre ha estado profundamente conectada con la corrupción espiritual. No fue solo el cuerpo el que fue contaminado, sino el alma, la que fue separada del Dios vivo. El pecado sexual, en su esencia, es una negación de la santidad que Dios requiere, un rechazo del plan de Dios para la humanidad. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo nos advierte con palabras claras: huyan de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Te das cuenta de la gravedad? No es solo un error moral, es un ataque directo al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Imagínese el impacto de eso. Cada vez que una cultura trivializa la inmoralidad, se aleja más de la presencia de Dios. Por eso Sodoma fue destruida. No porque Dios sea intolerante, sino porque la presencia de Dios no puede habitar donde se celebra y entroniza el pecado. Y esto no es solo una historia antigua. Hoy vivimos en una realidad donde los valores eternos son tratados como reliquias obsoletas. La pureza es objeto de burla. La santidad es ridiculizada. Y se promueve la inmoralidad como símbolo de progreso. ¿Es realmente progreso que una sociedad se aleje de la fuente de la vida? Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 37, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la maldad humana se había multiplicado hasta tal punto que Dios tuvo que intervenir en juicio. En los días de Sodoma, la decadencia moral alcanzó niveles tan extremos que las ciudades fueron destruidas por el fuego. Y hoy, ¿qué vemos a nuestro alrededor? El llamado de Dios sigue resonando. Arrepentíos, volveos a mí, abandonad vuestros caminos de muerte. Pero ¿cuántos tienen oídos para oír? El renombrado teólogo Adolf Tozer escribió: el mundo está perdido, porque la Iglesia ha perdido su voz. ¿Cuántas veces
Ha dudado la iglesia moderna en denunciar el pecado sexual por miedo a ofender. Pero la verdadera fe no está hecha para agradar a los hombres, sino para obedecer a Dios. En Levítico capítulo 18, versículo 22, leemos: «No te acostarás con varón como con mujer, es abominación». Y en el versículo 24, Dios advierte: «No os contaminéis con todas estas cosas, porque con todas estas cosas se contaminan las naciones que yo echo de delante de vosotros». La contaminación moral trae contaminación espiritual, y la contaminación espiritual trae juicio. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de la permisividad moral? ¿O es tiempo de que nosotros, como individuos y como iglesia, nos humillemos ante el Señor y clamemos por misericordia? En 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, leemos: «Y condenó con destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, cansado de la vida disoluta de hombres abominables». Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. PMS, pregnancy, menopause. Being a woman is a lot. Ollie supports you and yours with expert solutions for every age and life stage. They just launched 2 new products exclusively at Walmart. Period Hero combats bloat, mood swings, and more during PMS. And Balance Perimeno to support hormonal balance, mood, and metabolism during perimenopause. Grab yours at ollie.com. Ollie! These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Lot era justo, pero sufrió intensamente cuando vivió rodeado de inmoralidad. Y muchos hoy sienten el mismo peso en sus corazones. Si eres de aquellos que incluso en medio de una generación corrupta anhela la pureza, debes saber esto: Dios ve tu corazón. Dios honra a aquellos que permanecen fieles en tiempos de decadencia. Pero la fidelidad no es pasiva. Exige acción. Exige decisión. Es tiempo de alzar la voz, de tomar posición, de no avergonzarnos del Evangelio de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo declara: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». La vergüenza del mundo no puede silenciarnos. La burla de los hombres no puede intimidarnos. La presión de la cultura no puede desviarnos. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y aquí hay algo crucial. La pureza no es solo un mandamiento, es un arma espiritual. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». ¿Entiendes el poder contenido en esta promesa? Ver a Dios no es solo una recompensa futura, es un privilegio presente de comunión íntima con el Creador. La pureza abre los ojos espirituales, sintoniza nuestra sensibilidad a la voz de Dios, fortalece nuestra autoridad contra la oscuridad. El enemigo lo sabe. Por eso invierte tanto en la corrupción moral. Cuando Satanás logra seducir a un cristiano al pecado sexual, no solo mancha su vida, disminuye tu fuerza espiritual. La Biblia es clara. Un corazón dividido no puede permanecer firme. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». La cercanía a Dios exige pureza, y la pureza exige decisión. ¿Qué decisión tomarás hoy? ¿Seguirás coqueteando con el pecado, justificándolo como algo normal, moderno, aceptable? ¿O te levantarás como Daniel en Babilonia y decidirás no contaminarte? En Daniel capítulo 1, versículo 8 leemos: «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey».
establezcase en el corazón. Determínate tú mismo, comprometerse. Si quieres ser un verdadero instrumento en las manos de Dios en estos días finales, debes hacer esta elección radical, porque es en el altar de la renuncia donde se forjan los guerreros de la luz. Es al rechazar las ofertas del mundo que se moldean los siervos que verán la gloria de Dios. Y recuerda, cada sacrificio aquí vale infinitamente la pena ante la eternidad que nos espera. Si quieres hacer esta elección, hoy escribe en los comentarios: amo a Jesús. Este es un acto de fe, una señal de que no perteneces a este mundo, sino al reino eterno de Dios. Si has llegado hasta aquí es porque tu corazón anhela más de Dios. Sientes que hay un llamado urgente, una invitación divina a vivir una vida diferente, separada, consagrada. Y ahora ha llegado el momento de revelar la última y más poderosa verdad de este mensaje. ¿Sabías que la santidad sexual no solo protege tu alma, sino que también libera autoridad espiritual sobre las tinieblas? El pecado debilita, la pureza fortalece. Jesús, el Cordero de Dios, fue tentado en todo, pero sin pecado. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue precisamente esta ausencia de pecado lo que le dio a Cristo el poder absoluto para derrotar a Satanás en la cruz. ¿Lo entiendes? Cada renuncia que hacemos al pecado sexual es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Cada decisión de pureza es un arma forjada por Dios mismo en nuestras manos. Cuando elegimos la santidad, nos convertimos en vasos de honra, aptos para toda buena obra, como escribió Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un instrumento usado por Dios en estos últimos días? This episode is brought to you by SelectQuote. Life insurance can have a huge impact on our family's future. With SelectQuote, getting covered with the right policy for you is simple and affordable. SelectQuote's licensed insurance agents will tailor your experience to find a life insurance policy for your needs in as little as 15 minutes. And SelectQuote partners with carriers that provide policies for many conditions. SelectQuote. They shop, you save. Go to selectquote.com/SpotifyPod today to get started. Así que acepta la pureza como tu estandarte. Rechace la inmoralidad como rechazaría un veneno mortal. Protege tus ojos, tus pensamientos, tus actitudes. La tentación vendrá, sin duda, pero como José en Egipto, podemos elegir huir. En Génesis capítulo 39, versículo 12 leemos: Entonces ella lo asió por su manto, diciendo: Acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en manos de ella y huyó y salió. José prefirió ser humillado por los hombres antes que pecar contra Dios. Y fue esta lealtad la que, años más tarde, lo exaltó como gobernador de Egipto. No nos equivoquemos. El precio de la santidad es alto, exige resignación, se necesita coraje, requiere estar dispuesto a ser diferente en un mundo que celebra el pecado, pero la recompensa es incomparable, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios busca hombres y mujeres que lo amen más que el placer momentáneo, que lo elijan a Él por encima de las seducciones de la carne. ¿Puede Él contar contigo? ¿Tendrás la audacia de vivir una vida que condene al mundo simplemente porque eres santo? En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tu vida de pureza brillará en la oscuridad. Tu fidelidad será un faro para aquellos que aún naufragan en la inmoralidad.
Pero recuerda, no se trata solo de evitar el daño. Se trata de buscar intensamente a Dios, llenar tu corazón con su palabra, fortalecerte en la oración. Es a través de la presencia del Espíritu Santo que ganamos, no por fuerza humana, no por disciplina natural, sino por la gracia que fluye del trono de Dios. El apóstol Pablo declaró en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es posible incluso sentirse débil ante las tentaciones. Pero es en la debilidad que se manifiesta el poder de Dios. Es en la entrega total que se forja la victoria. Hoy estás ante una elección eterna. ¿Permanecéis en el camino ancho de la conformidad con el mundo o entráis por la puerta estrecha de la santidad? Como nos advirtió Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que seas uno de los pocos, que seas de los que eligen la santidad, que viven como extranjeros en esta tierra, esperando la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Antes de terminar, quiero invitaros a un compromiso público. Si este mensaje habló a tu corazón, si quieres vivir en santidad y ser instrumento de Dios en estos tiempos finales, escribe en los comentarios: «Yo amo a Jesús». Esta afirmación es más que palabras, es un grito del alma, es una bandera izada en medio de la batalla espiritual. Y si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora, activa la campanita para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe y te llevarán a una vida plena en el Espíritu. Dale me gusta a este vídeo y compártelo con todos los que necesitan escuchar esta palabra. Recuerde, no estamos solos, se está formando un ejército, un pueblo santo, una generación aparte, una novia adornada para el novio, y pronto, muy pronto, vendrá el Rey.